Buenos días, los saluda Carolina Torres, ingeniera del INSE Comercial, especialista en la marca Trendnet. Es un gusto darles la bienvenida al webinar 5 consejos en el desarrollo de una solución de seguridad electrónica que realiza el INSE Comercial y nuestra marca aliada Trendnet. Esperamos que la temática presentada el día de hoy sea de interés para ustedes. Aprovecho la oportunidad para mencionarles que tanto Trendnet como el INSE estamos muy prestos a apoyarlos en el desarrollo de sus proyectos de networking. Le doy paso al ingeniero Oscar Martínez, quien será el presentador de este webinar. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos nuestros asistentes. Bienvenidos una vez más a esta serie de webinars. El día de hoy, a nivel de 5 consejos en el desarrollo de una solución de seguridad electrónica. Con ustedes, mi nombre, Oscar Martínez, representante de soporte técnico y entrenamiento de Trendnet para Latinoamérica. La idea de este webinar es que sea muy interactivo. Cualquier pregunta, inquietud que tengan durante la charla, por favor, poderla realizar. Sabemos que el tiempo es muy valioso para cada uno de ustedes y más hoy en día por temas de pandemia y demás. Entonces daremos inicio a nuestro webinar. Tener en cuenta que sus micrófonos estarán desactivados. La forma para realizar sus consultas será a través del chat del panel de control del webinar. Bien, una breve reseña a nivel de Trendnet. Trendnet somos una compañía norteamericana para aquellos integradores que hasta el momento no han trabajado con la marca o quieren seguir profundizando en ella. Trendnet es una compañía norteamericana, ya llevamos más de 30 años en el mercado y nos hemos mantenido a la vanguardia por ofrecer dispositivos de alta calidad. Un factor muy importante que buscamos nosotros como integradores, y tomo la vocería, que es evitar cero soporte técnico, ¿no? Que el cliente nos esté llamando, que la red está molestando, que se está bloqueando los dispositivos. Y es aquí donde en ocasiones juega un papel muy importante la garantía de los equipos. Trendnet, nuestro índice a nivel de RMA está por debajo del 1% en los más de 400 productos que tenemos en nuestro catálogo. Y una de las ventajas que adicional tenemos en garantía, para que tengan en cuenta, aunque tenemos el bajo índice a nivel de RMA, dado el caso si se les llega a presentar alguna eventualidad con garantía, no tienen que enviar el dispositivo a Estados Unidos. Sencillamente a través de nuestro mayorista distribuidor INSE Comercial, sencillamente siguen su protocolo a nivel de trámite de garantía y ya se gestiona a nivel local, es decir, aquí en Colombia, la garantía. Ahora, los valores agregados que tenemos como Trendnet es el servicio de preventa. Es decir, cualquier novedad, inquietud que ustedes tengan durante un proyecto, desarrollándolo y necesitan esa asesoría de fábrica, tranquilos, tanto con INSE Comercial como Trendnet estamos a disposición de poder atender sus requerimientos. Y de igual forma a nivel de postventa, es decir, no somos la típica marca que a través de un distribuidor vende un dispositivo y ya, se perdió, no hay soporte, no. Sencillamente a nivel de Trendnet, la ventaja que podemos llegar a ofrecer es el tema de postventa. Cualquier pregunta que ustedes tengan durante el desarrollo, ejecución de su proyecto, allí vamos a estar para que cada uno de ustedes pues puedan implementarlo sin ningún inconveniente. Entonces, esos son los valores agregados que tenemos como marca. ¿Qué pueden llegar a encontrar en todas las soluciones de Trendnet? Para que tengan en cuenta. Trendnet somos una compañía muy SMB, muy Small Medium Business, es decir, para soluciones pequeñas, medianas o grandes redes, dependiendo del tipo de tráfico que van a tener. En Trendnet tenemos 4 verticales. La vertical número 1 es todo lo relacionado con infraestructura, es decir, con switches. Dado el caso, switches administrables, no administrables con PoE o sin PoE. Ya aquí es dependiendo del tipo de switch que ustedes van a necesitar. Ahora, nuestra segunda vertical es todo lo relacionado con redes inalámbricas. Wireless, en este caso, nuestros access point de tecnología Wi-Fi 5, doble banda, standalone, que no necesita ningún software para administración. Y tenemos una controladora inalámbrica donde pueden llegar a gestionar de 1 a 128 access point sin necesidad de licenciamiento. ¿Cuál es la ventaja aquí? Sencillamente es comprar nuestro hardware y ya empezar a gestionar nuestros access points. También tenemos dentro de las soluciones de infraestructura el tema a nivel de routers, equipos que me permiten hacer balanceo de carga, failover, VPNs, VLANs y pueden llegar a soportar hasta unos 150 usuarios.
Nuestra tercer vertical es todo lo relacionado con soluciones industriales, equipos que soportan altas y bajas temperaturas desde los menos 40 a 75 grados centígrados. Entonces son para soluciones robustas donde pues, vamos a necesitar instalar en el exterior en cajas NEMAS, cajas metálicas. Y nuestra cuarta vertical es la conectividad, es decir, todo lo relacionado con media converters, transceivers, para poder usarlos a nivel de fibra óptica. Y de igual forma, en TREDNET ustedes pueden contar con accesorios de USB tipo C, RJ45, KBMs. Nuestro enfoque va a ser a nivel de soluciones. ¿Qué quiere decir? Hablamos de sí con consejos muy importantes. Y nuestro primer consejo es a definir la topología a implementar. Esto es muy importante al momento del desarrollo de un proyecto. ¿Qué tipo de topología es la que vamos a usar? No solamente llegar y sacar un cálculo de cantidad de switches y que voy a conectar todos en cascada o voy a hacer un anillo y todos son no administrables. Debemos definir qué tipo de topología para sí mismo, saber el switch que vamos a necesitar. En este caso, tenemos lo que es una topología a nivel de cascada, por ejemplo, que podemos llegar a encontrar en nuestras implementaciones. La cascada no tiene un límite a nivel de switches. Yo puedo conectar 10, 12 switches en cascada, ¿sí? Pero sí hay unas restricciones para poder implementar este tipo de topología y es, primero y importante, la velocidad de los puertos. No es lo mismo tener 12 switches en cascada y tengamos switches de 1 giga y otros switches a nivel de 100 megabits por segundo, es decir, Fast Ethernet. ¿Por qué? Recordemos que en una topología de cascada, todos están interconectados ya sea en fibra o cobre, pero es uno tras otro. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el tráfico de un switch va a pasar al otro y así sucesivamente. Y si tenemos switches Fast Ethernet de 100 megabits por segundo, podemos llegar a crear cuellos de botella. Entonces, es muy importante definir, primero, la velocidad de los puertos de los switches que vamos a usar, que mínimo sean de 1 giga, y adicional, que debemos validar es el tema del ancho de banda que voy a pasar de un switch a otro, pues para no sobrepasar esa velocidad de transmisión que tenemos en los puertos. ¿Y cómo se calcula ese ancho de banda? Sencillo, tendríamos que ver a nivel de las cámaras, biométricos, sensores IP que tenemos dentro de la red, cuál es su consumo de ancho de banda. Y esto nos va a facilitar tener ese tipo de topología a nivel de cascada. Otra topología muy usada e implementada y que deberíamos tener en cuenta en definir es la topología de anillo. Este tipo de topología lo que hace es cerrar, por así decirlo, la topología en cascada, un switch tras otro interconectado por fibra y cobre, pero el último switch se conecta nuevamente al switch principal. Aquí estamos cerrando nuestro anillo. Pero si yo hago esto con switches administrables o no administrables, sin activar ningún protocolo, lo que vamos a crear es un loop dentro de la red. ¿Y esto qué significa? Que se nos va a bloquear nuestra red. Vamos a tener interferencia con las cámaras, se va a caer el pin, el video de estas. Entonces, a nivel de anillo, todos los switches deben ser administrables. Y aquí se debe activar un protocolo que es el RSTP, es Rapid Spanning Tree, que es un protocolo a nivel de redundancia. Este protocolo se debe activar en todos los switches antes de cerrar el anillo. Una vez cerramos el anillo, el protocolo lo que hace es desactivar un enlace, desactiva este. Cuestión de que se llegue a caer uno de los enlaces principales, ese enlace que está desactivado, se va a activar. Esa es la ventaja que tiene un protocolo de RSTP, Rapid Spanning Tree. ¿Cuántos switches podemos llegar a tener en una topología de anillo? No existe un límite. Pero ¿qué sucede? Sí tenemos unas restricciones, unas recomendaciones. Se recomienda no más de 8 switches. ¿Por qué? Aquí debemos tener en cuenta el ancho de banda y la velocidad de los switches. El ancho de banda que va a pasar de un switch a otro. No es lo mismo tener 40 switches en un anillo a tener 8. Esto para que lo tengamos en cuenta. Porque hemos visto proyectos donde se implementan 40, 50 switches en un anillo y empiezan a tener problemas de conectividad con las cámaras. Entonces, un anillo
activando el protocolo RCTP no se recomienda más de 8 switches, pero queda a consideración del tráfico que vayamos a tener. Otro tipo de topología, aclaro, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor no duden en hacerla saber. Otro tipo de topología que podemos llegar a tener es la topología en estrella. Es muy usada, muy común, y prácticamente nos facilita de que es una solución punto multipunto, porque tenemos un switch principal y empezamos a tener diferentes enlaces conectados a otros switches. Entonces, esta es la ventaja que tiene la topología a nivel de estrella. ¿Cuál es la desventaja de una topología en estrella? Que si llega a fallar nuestro switch principal, pues se va a caer toda la solución. Ahora, ventajas que tiene una topología en estrella. El tema de ancho de banda se va a centralizar en el switch principal. Segundo, que podemos crear enlaces redundantes a nivel de LACP. Quienes ya han estado en webinars o entrenamientos anteriores, sabemos que LACP es Link Aggregation Control Protocol y nos permite aumentar el ancho de banda entre los dispositivos. Ahora, en la topología de estrella es muy importante definir la cantidad de switches que vamos a tener. No existe una restricción. La única restricción que vamos a tener es los puertos que tenga el switch principal. Entonces, si voy a tener 20 switches enlazados en una topología en estrella, pues el switch principal debe tener esos 20 puertos, ya sea en fibra óptica o ya sea a nivel de cobre, para hacer dicha conectividad. Entonces, una recomendación, poder implementar topologías en estrella. O dado el caso, una topología tipo estrella extendida o jerárquica. ¿Eso qué significa? Tenemos la estrella, pero se llama extendida porque tenemos nuestro switch de core, nuestros switches de borde o distribución, pero a esos switches de distribución le vamos a conectar switches de acceso. Es decir, pueden ser switches administrables o no administrables. Entonces, aquí vamos a poder conectar esos switches no administrables porque a veces nos podemos pasar de los 100 metros de distancia. Por consiguiente, pues necesitaríamos conectarlo a nuestros switches de distribución. Y jerárquica se define porque tenemos, aparte del switch de core, vamos a tener un switch principal y vamos a tener nuestro router. El router va a ser el equipo más importante cuando vamos a involucrar DHCP e Internet. Este router debe soportar todo el tráfico de la red. Y a veces dejamos que el módem del operador sea el encargado de todo el tráfico de la red. Y ahí empezamos a tener problemas de nuestra conectividad. Es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, a nivel de soluciones, tengan en cuenta que en TredNet nuestros equipos cuentan con un amplio MTBF. El MTBF es el tiempo medio entre fallos, es decir, la vida útil que va a tener los equipos. Ese MTBF prácticamente nos va a garantizar cuánto tiempo de vida va a tener el equipo. Los switches, cada uno tiene, dependiendo del modelo, va a tener su propio MTBF. 500.000, 600.000, 1.000.000 de horas. ¿Qué quiere decir? Que si dividimos, por ejemplo, las horas de un switch, 465.862, en un año, prácticamente el switch puede durar 53 años de vida útil. Pero todo va de la mano con la implementación que ustedes lleguen a realizar. Es decir, que quede correctamente instalado, implementado el switch, que el tema eléctrico esté aterrizado. Es decir, esos problemas a nivel de infraestructura pueden llegar a afectar un switch y disminuir su tiempo de vida útil. O lo típico, ¿no? No, se quemó el switch. Ah, pero ¿estaba protegido? ¿Sí o no? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. Ahora, número 2, el tema, nuestro consejo número 2, calcular la conmutación a usar. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Sabemos que switches X cantidad de mercados, X marcas, podemos llegar a encontrar, pero que nos garantice una óptima funcionalidad a veces puede ser difícil. Y es aquí donde les voy a dar prácticamente ese truco para que vean y diferencien realmente por qué en ocasiones hacemos una pirámide de marcas y la dividimos en 3 partes. Las marcas Enterprise o Top en la punta de la pirámide, la marca media que tiene calidad y un precio competitivo y las marcas de entrada que son muy a nivel de precio. TredNet estamos en la mitad de esa pirámide, con un precio competitivo y adicional ofreciendo una alta calidad. Pero ¿a qué hace énfasis entonces la conmutación? Sabemos que los puertos de los switches
encontramos velocidades Fast Ethernet, Giga Ethernet, por ejemplo, y que tienen dos tipos de dirección de tráfico, half duplex o full duplex. Esto a nivel de la propagación. Sabemos que el half duplex es un tráfico bidireccional pero no simultáneo y full duplex, perdón, tráfico bidireccional simultáneo. ¿Qué significa esto? Que si el puerto del switch es de 1 giga, en modo full duplex va a estar transmitiendo realmente 2 gigabits por segundo, 1 giga de transmisión y 1 giga de recepción. La conmutación es el tráfico total que puede llegar a soportar un switch. Aclaro, no significa que el puerto de salida me va a enviar 104 gigabits por segundo, no, porque no va a dar, porque el puerto es de 1 giga, no le voy a sacar 104 gigabits por segundo. ¿Cómo se calcula la conmutación de los switches? Sencillo. En este caso, tenemos el TP5240WS. Quienes lo han trabajado sabemos que son 48 puertos PoE Plus, los 48 puertos de color verde, y los que están en amarillo significa que son puertos combo o puertos combinados. Es decir, que los puertos de cobre se comparten con las ranuras SFP. En este caso, podemos usar realmente 52 puertos gigabit, porque son 48 puertos PoE y 4 del combo, ¿sí? Entonces ahí son 52. Y como son 52 gigas, 52 puertos giga, eso lo multiplicamos por 2 y nos da los 104 gigabits por segundo. Este es el tráfico total que puede llegar a soportar este switch de 52 puertos. Un switch, por ejemplo, de 28 puertos giga, pues su conmutación va a ser de 56 gigabits por segundo. Esa es una regla general, ¿no? Aplica para demás marcas. Pero, ¿dónde se diferencia TredNet de las marcas de entrada, esas marcas económicas que a veces nos vamos por precio? Y que en ocasiones las compramos porque no podemos acceder a una marca Enterprise, ¿cierto? Porque una marca Enterprise para una solución del día a día, pues puede ser sobredimensionada y muy costosa. Y a veces nos vamos a la base de la pirámide. ¿Qué sucede? TredNet se diferencia de las marcas de entrada y compite con las marcas a nivel enterprise porque nuestros switches tienen arquitectura non-blocking, es decir, arquitectura de no bloqueo. Es decir, que ustedes pueden utilizar todos los puertos a full capacidad y el switch no se va a bloquear. Las marcas de entrada son económicas porque obviamente su calidad de producto, su hardware es en ocasiones muy bajo y son arquitectura blocking, es decir, a nivel de bloqueo. Por consiguiente, si ustedes van a utilizar todos los puertos de ese switch, no van a poder aprovechar la full capacidad de conmutación. Y esto es muy común en algunos integradores, les ha sucedido, quienes están acá, que compraron un switch de 24 puertos de X marca de entrada, lo instalaron y a la semana los está llamando el cliente de que hay problemas en la red, de que se está bloqueando. Llegaron y cambiaron ese switch por un switch de TredNet y cero inconvenientes. Y es por esto. Aquí está la razón de ser. La arquitectura non-block. Bueno, punto importante, velocidad de transmisión relacionado con el ancho de banda. Sabemos que la velocidad puede ser Fast Ethernet, Giga Ethernet a nivel de los switches. Y por consiguiente, una cámara, pues una cámara IP, un sensor IP, un biométrico, tiene un puerto de red. ¿Qué tipo de velocidad trae el puerto? Su velocidad 10-100 megabits por segundo. Es decir, que un switch con puertos 10-100, pues no hay problema, ¿no? Puerto del switch 10-100, puerto de la cámara 10-100, hasta el momento no hay inconveniente. ¿Dónde puedo llegar a tener el problema? Cuando conecto mi servidor, mi NVR, mi estación de trabajo, mi internet, porque todo ese tráfico va a salir por un solo puerto. Y si ese puerto es de 10-100 megabits por segundo, podemos llegar a crear un cuello de botella. Y es aquí donde hoy en día los NVR servidores, NAS, ¿sí? Servidores de almacenamiento, sus puertos de red son 10-100.000. Incluso ya no vienen con un solo puerto, vienen con 2 o más. Y esto es, dado el caso, para hacer puertos independientes o un balanceo de la carga y evitar cuellos de botella. Por eso se recomienda que los puertos de uplink sean puertos gigabit como mínimo. Y otro punto importante, no solamente vean la velocidad de los puertos del switch, la conmutación de los switches, también vean los NVRs. Los NVRs también tienen un tema de ancho de banda, un bandwidth. Y este ancho de banda
viene en la ficha técnica de cada equipo. Y esto va a permitir saber si el NBR va o no a recibir todo ese tráfico que se le está enviando a través de la red. Empezamos con un tema muy importante y son las soluciones a nivel de PoE. Sabemos que PoE significa Power over Ethernet, poder enviar potencia a través del cableado estructurado, que a nivel de PoE sencillamente es plug and play, llegar y conectar nuestra cámara, nuestro access point a un puerto del switch PoE. Pero existen unas consideraciones a nivel de PoE y esas son nuestros siguientes consejos. Consejo como tal es, primero, tengan en cuenta los tipos de dispositivos que vamos a tener. Los PSE. Los PSE son los dispositivos que nos suministran potencia, es decir, un switch, un inyector PoE. Los equipos tipo PD, es decir, dispositivos accionados por dicha potencia, la cámara, el access point, el sensor biométrico. Y tenemos un punto muy importante, el cableado estructurado. Podemos tener el switch de Ethernet, la cámara más robusta del mercado, pero si el cableado no es 100% cobre, no está correctamente ponchado o dado el caso certificado, hasta ahí va a llegar nuestra solución. Y a veces nosotros como integradores puede ser que los ponchemos o tercerizamos el tema a un instalador, un outsourcing, y no vemos realmente cómo está certificando, cómo está ponchando el tema del cableado estructurado. Y ahí podemos llegar a tener algunos inconvenientes porque ha sucedido casos donde tienen la cámara Dahua, Axis, tienen el switch de Ethernet y el cableado no está correctamente ponchado y empieza a tener problemas las cámaras. Y típico, ¿no? Si falla las cámaras, eso es problema del switch, porque puede ser que nosotros pues no validamos el tema del cableado y siempre le damos la culpa al switch. Y cuando vamos a dar soporte técnico y a revisar, oh sorpresa, hay problemas del cableado estructural. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Consejo número 3. Y es el tema de definir qué tipo de estándar PoE son los equipos. En la industria existen 4 tipos de estándares PoE. Está el 802.3 AF, muy conocido como PoE, muy importante que tengan en cuenta esto. Se conoce como PoE el AF. El 802.3 AT se conoce como PoE más. El 802.3 BT se conoce como PoE más o UPoE. Y el BT tipo 4 se conoce como 4 PPoE. ¿Listo? Estos estándares están definidos por clases. Cada una de estas clases indican la potencia que va a tener los diferentes dispositivos. Entonces, la máxima potencia que entrega un estándar 802.3 AF es 15.4 vatios de salida del puerto del switch. La salida. Por estándar, ya sea 1 metro, 2, máximo 100 metros, hay una pérdida de potencia. Es decir, que el dispositivo va a recibir 12.95 vatios. Y acá es muy importante que podamos revisar la ficha técnica de esos dispositivos. ¿A qué estándar PoE pertenece? No es lo mismo decirle a nuestro ejecutivo, al ingeniero del INSE comercial o a mi persona, ven, necesito un switch de 24 puertos PoE. Ok, porque va a haber una serie de preguntas. ¿Cuánto necesitas de presupuesto? ¿Qué tipo de PoE necesitas en el puerto del switch? ¿Qué vas a conectar al switch? No, aún no lo he definido. Ok, es importante definir qué equipos vamos a conectar a los switches PoE, porque así mismo vamos a tener el tema de el tipo de PoE que va a tener el puerto. El estándar 802.3 AT, muy conocido como PoE Plus o PoE Plus, nos suministra 30 vatios por el puerto del switch. Máximo recibe el equipo al final 25.5 vatios. Esto, cámaras PTZ, cámaras Domo, cámaras térmicas, están dentro de este rango. Pero no solamente estamos hablando a nivel de cámaras. Por eso, a mediados de 2017 surgió el estándar 802.3 BT tipo 3 que suministra 60 vatios, máximo recibe el equipo al final 51 vatios. Este estándar, prácticamente aparte de cámaras de radioenlaces, va muy enfocado también para el tema de automatización y, es decir, el tema de lámparas LED que ya vienen IP-PoE. Marcas como Philips, marcas como Schneider están muy enfocadas en este tipo de solución
donde ya su iluminación viene IP PoE para centralizarlas a nivel de una red. Pero no solamente el tema de PoE que allí, también está el estándar tipo 4, 802.3 BT, que suministra 90 vatios por parte del puerto del switch, máximo recibe el equipo al final 71.3. Y esto va muy enfocado para videoballs, monitores, televisores o computadoras PoE que van a llegar al mercado. Ok, tengan en cuenta que acá estamos indicando no tanto a nivel del cableado. La pérdida ya es a nivel de estándar. ¿Qué quiere decir? Ya sea 1 metro, 2 metros, máximo 100 metros, ahí ya estamos hablando de la pérdida de potencia. Es decir, que esta tabla les va a ayudar a ustedes para que tengan en cuenta cuál es la potencia que realmente va a recibir al final. Y de igual forma, si instalamos erróneamente el cableado, es decir, el cableado estructurado está compartiendo canaleta con la parte eléctrica, el cableado estructurado no es el ideal en las condiciones de instalación, es decir, que no sea encauchetado, que está siendo instalado en el exterior, pues toda esta variación puede hacer una pérdida de potencia. No existe una relación de porcentaje de pérdida. Guíense, por favor, bajo la tabla de cuál es la potencia que vamos a recibir, pero tengan en cuenta que debemos cumplir con normas, por ejemplo, a nivel de TIA, a nivel de RTE, en las implementaciones de nuestro cableado eléctrico y nuestro cableado estructurado. No solamente llegar y hacer un tendido, sino que cumplamos con las diferentes normas de implementación. Entonces, ¿qué sucede? En el tema de identificar el estándar y los equipos, debemos ver la ficha técnica de los dispositivos. Ya vimos 4 estándares PoE, AF, AT, BT tipo 3 y BT tipo 4. Pero no solamente es decir, mi cámara, mi access point es PoE. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado con marcas como Ubiquiti, como Cambio Networks, que hay access point o tienen access point que son PoE propietarios o PoE pasivos, es decir, que necesitan su propio inyector. Y ha sucedido que en ocasiones compran un switch de TriNet PoE y le conectamos un access point de X marca, Ubiquiti, Cambio Networks, y no enciende. De Aruba y no enciende, de Cisco y no enciende. Y puede ser que ese modelo que estamos conectando al switch sea un PoE pasivo. ¿Qué significa esto? En los estándares AF, AT y BT existe una negociación de voltaje que son 48 voltios DC. Ustedes no se preocupen, es decir, no es que la ficha técnica de la cámara del access point dice 24 voltios con 1 amperio, dice 12 voltios con 1 amperio, no. Aquí fijémonos en la ficha técnica qué indica y a qué estándar PoE pertenece. Por ejemplo, todos los switches de TriNet, vamos a hablar de velocidad de fast Ethernet, 10-100 megabits por segundo. Cuando hablamos de Giga Ethernet, pues usamos todos los pares de hilos, ¿no? ¿Qué sucede? A nivel de fast Ethernet, todos los switches PoE de TriNet son modo A. Y esto para que lo tengan en cuenta. No estoy hablando del tipo ponchado, 568A, 568B, no. Estamos hablando del tipo de modo PoE. El modo A es el modo estándar, donde los hilos 1, 2, 3 y 6 va a suministrar datos y potencia. ¿Listo? Estos son los hilos que van a suministrar datos y potencia. ¿Cómo sé que mi cámara es modo A? Sencillo. Revisamos la ficha técnica y nos indica tipo de estándar, AF, nos indica la clase 0, y nos dice su consumo, menor a 12.6 vatios. Con esos 3 datos ya sé que la cámara va a funcionar en un switch de modo A sin problemas. Pero viene un tipo de modo propietario. Ese modo propietario ya utiliza los hilos 4, 5, 7 y 8 para la transmisión de potencia. En este caso, ¿cómo sé que mi cámara es modo B, modo propietario? Porque en el tema de PoE nos dice PoE Compliant. Esto significa que la cámara trabaja en el modo B. Hay cámaras o access point del mercado que pueden trabajar en los dos modos, A o B, pero tenemos que revisar la ficha técnica a qué tipo de estándar y modo pertenece. Pero hay otro que es muy cerrado, que es el modo PoE pasivo. El PoE pasivo utiliza los hilos 4, 5, 7 y 8 del modo B, pero su voltaje es de 24 voltios con 1 amperio. Se denomina pasivo porque no hace negociación de voltaje. Sí o sí necesita su propio switch o su propio inyector.
y por consiguiente, ahí necesitaríamos ya adquirir el del fabricante. Entonces, esas son las diferencias de PoE estándar, PoE propietario y PoE pasivo. Los tres tipos de PoE que podemos llegar a encontrar modos en el mercado. Consejo número 4. Ya revisamos los estándares PoE. Ya revisamos dónde vamos a conectar, qué tipo de puerto es el que necesito del switch. Ahora vamos al presupuesto PoE. El budget o presupuesto PoE es la potencia total disponible del switch. Es muy importante que hagamos este cálculo. Como les decía, no solamente es decirle al distribuidor, al fabricante, necesito un switch de 16 puertos PoE. ¿Por qué? Si estamos armando un proyecto, ese proyecto debemos validar qué tipo de equipos vamos a conectar. Cámaras, access point, teléfonos, biométricos. ¿Qué modelo? ¿Cuánto consume? Sacar el cálculo. ¿Por qué? Si nuestro mayorista ofrece 3 switches, ¿cuál vamos a escoger nosotros? Vamos a escoger el más económico, ¿no? Ah, no, pues yo escojo el más económico por costo. Pero puede ser que al momento de validar, ustedes necesitaban el del mayor presupuesto PoE, el de mayor potencia. Y es aquí donde empezamos a tener problemas de que las cámaras se reinician, no enciende, no hay imagen, y es porque nos estamos pasando el presupuesto PoE del switch. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar la ficha técnica, revisar cuál es el consumo del equipo y multiplicar ese consumo por la cantidad de equipos de ese modelo que vamos a conectar al switch. Y de esta forma vamos a sacar el presupuesto PoE que necesitamos. Si el switch es no administrable o administrable sin ninguna gestión y me paso el presupuesto PoE, el switch entrega potencia a demanda. Es decir, lo que le pidan al máximo saca. Pero si se pasa el presupuesto PoE, empieza a restarle potencia a otros puertos y hay un desbalanceo de la carga. Si el switch es administrable, yo puedo crear prioridades por puertos, pero la idea no es llegar a esos límites, a esos extremos. Tenemos que siempre calcular ese presupuesto PoE para poder no tener inconvenientes dentro de la red. Y acá viene el número 5. Ya vimos los estándares, ya vimos el tema de la potencia por puerto, ya sabemos cuánto consumen los equipos. Ahora nuestro consejo número 5 es poder identificar el tipo de switch a instalar. Y acá viene una pregunta a veces muy amplia, muy grande. ¿Qué tipo de switch? ¿Administrable, no administrable? ¿Cuál es el propósito de la red? Es la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la red? Si la red va a ser de 1 o 2 switches, de pronto, y solamente para cámaras, de pronto puede ser un no administrable. Los no administrables pues son equipos plug and play, sin ninguna gestión, desde los 5, 8, 16 a 24 puertos, ya sea para bandeja, escritorio o para rack, vamos a implementar. Pero puede ser que necesito una administración, necesito crear una VLAN, que el switch lo voy a conectar a una red existente que tiene VLANs, necesito monitorear el PoE, de pronto aplique un switch tipo ES, Edge Smart, así lo podemos identificar. Los Edge Smart son de 5 o de 8 puertos con PoE o sin PoE. Son administrables vía web por cualquier puerto y la ventaja es que podemos llegar a gestionarlo a través de una IP y ya hacer las respectivas configuraciones. Pero puede ser que la red necesite una mayor complejidad, es decir, VLANs, va a tener teléfonos, cámaras, IPTV, computadoras, impresoras, red Wi-Fi. En este caso, vamos a implementar de pronto un switch tipo WS, Wet Smart. Los Wet Smart o switches WS son equipos administrables de capa 2 Plus. Cuando yo hablo de capa 2 Plus significa que tienen un enrutamiento estático, que es una característica de capa 3, pero el switch no es full capa 3, es capa 2 Plus. Estos switches administrables vía web de 8, 16, 24 y 48 puertos. Y la ventaja es que traen sus puertos de uplink con relación a fibra óptica y cobre compartidos. Y ya podemos hacer dicha conectividad. Son equipos que podemos crear, por ejemplo, un tema de DHCP snooping, que es muy importante dentro de una red. Ese DHCP snooping nos permite prevenir que si alguien llega y me conecta a un DHCP ajeno, empiece a entregar DHCP dentro de la red. Entonces, es una de las ventajas que tiene los switches tipo WS, que son equipos de distribución o borde dentro de una red. Y tenemos los equipos tipo TL2.
ThreadNet Layer 2. Los TL2 son nuestros switches principales, los switches de core a nivel de ThreadNet, ya sea con 14 puertos de fibra o de 24 o 48 puertos gigabit. Dado el caso, dependiendo del tipo de red, el core puede ser una marca más top, más enterprise para soportar más tráfico, y los switches de borde o distribución serían los de ThreadNet, los tipos WS. Entonces ya es definir qué parámetros de configuración, de administración voy a tener dentro de la red. Para así mismo poder definir qué tipo de switches, si administrables, no administrables. Entonces en este caso, por ejemplo, los WS, WebSmart de 8, 16, 24, 48 puertos, todo va a depender del presupuesto POE que ustedes van a necesitar. Administración vía web es una de las ventajas que tienen los switches tipo WS, WebSmart, donde ustedes pueden ver el consumo de potencia en tiempo real. Es decir, en ese momento yo puedo ver cuál es mi presupuesto POE y cuál es el consumo total de los equipos. O podemos ver el consumo de cada uno de los puertos que tenemos allí en uso. Adicional, habilitar o deshabilitar la potencia por puerto. Entonces, lo que podemos hacer allí es que podemos apagar un puerto para que esa cámara se reinicie. O yo no quiero que alguien me conecte una cámara al puerto y la alimente. Sencillamente desactivamos el puerto y ya no podría entregar potencia por este. Prioridad y límite de potencia por puerto. ¿Qué significa esto? Que podemos, dado el caso, configurar una prioridad crítico, alto o bajo. Y eso se aplica cuando nos pasamos del presupuesto POE. Pero la idea no es llegar a este extremo de crear prioridades, sino poder calcular correctamente el presupuesto POE. O límite de potencia. Yo puedo configurar el puerto para que entregue determinada potencia, determinado POE al dispositivo final. Todo depende pues de su ficha técnica. Y programación de potencia. ¿Qué significa esto? Podemos, determinado día de la semana, a determinada hora, hacer que el puerto se reinicie. Y esto hace que la cámara está trabajando los 365 días del año, 24/7, su memoria esté elevada. Entonces es una de las ventajas que tiene el rango de tiempo en los puertos de los switches. Bueno, nuevos switches que tenemos en el portafolio y que pueden llegar a encontrar a nivel de lince comercial. Y son switches tipo OnBeef, por ejemplo. Estos switches son administrables vía web capa 2, no son un NVR, no traen un software de gestión, aclaro. Son tipo OnBeef porque al momento de conectar una cámara o un equipo OnBeef, vamos a poder detectar la IP en el puerto que estamos conectando de ese dispositivo. Adicional, tiene el tema de autorrecuperación, es decir, que yo puedo configurar la IP de la cámara en el puerto del switch y el switch le hace constantemente ping a esa cámara. Si la cámara no responde ping, el puerto del switch se reinicia y si está conectado a internet, me envía una notificación al correo electrónico. Y una de las ventajas que tienen estos switches es que rompen la barrera de los 100 metros y nos dan 200 metros de potencia. POE. Entonces, sabemos que no podemos certificar esos 200 metros del cableado estructurado, ¿no? No se pueden certificar. Ahí, pues, correctamente implementado, correctamente ponchado. Rompemos la barrera de los 100 metros, entonces yo puedo ya conectar cámaras a 200 metros de distancia, pero hay una restricción y es la velocidad de transmisión. Va a ser máximo de 10 megabits por segundo. Cámaras hasta los 5 megapíxeles, 6 megapíxeles sin problemas, porque no consumen más de 10 megabits por segundo. Entonces podemos llegar a conectarlos en estos switches tipo OnBeef de largo alcance. TPE 3018LS de 16 puertos o TPE 3012LS de 8 puertos. Y ya tenemos los switches de largo alcance a nivel de ThreadNet. Y tenemos los switches de largo alcance tipo Fast Ethernet. Para esas soluciones del día a día, que tenemos 2, 4 cámaras a más de 100 metros, que consumen poquita potencia, tenemos el TE-FP051 o el TE-FP091, de 5 puertos PoE Plus o de 8 puertos PoE Plus, y tienen un presupuesto de 60 vatios. En este caso, ¿qué tenemos? Sencillamente el puerto adicional de uplink para que ustedes puedan hacer esa conectividad con su red o NVR o el tema del router. Topologías que hemos implementado, un switch de core, un switch principal,
con fibra óptica a los diferentes switches de distribución o switches de borde. Todo este tipo de topología las entregamos a nivel de ThreadNet. No nos gusta por lo general entregar solamente un boom de equipos, sino también este tipo de topologías, para que ustedes pues podamos tener una idea de lo que se está ofreciendo y dónde va cada uno de los números de parte del boom. Redes de biovigilancia híbridas, es decir, redes industriales compartidas con redes convencionales o, dado el caso, enlazadas con sistemas de radioenlaces de su preferencia. Y acá viene un tema que son las topologías, diseños que podemos llegar a encontrar. Entonces, por ejemplo, que tengamos 24 cámaras IP. Hablemos que son cámaras de 3 megapíxeles, es decir, que tengan un consumo aproximado de 3 megabits por segundo. Y en este caso, pues si son 24 cámaras, tengo una de dos. O comprar un switch de 24 y no tengo crecimiento, o comprar un switch de 48 y tener crecimiento, o comprar el de 24 y más adelante comprar un switch más pequeño para hacer la cascada con este de 24, ¿cierto? Ahí tendríamos tres tipos de consideración de crecimiento dentro de la red. Y digamos que las cámaras tienen un consumo de 7 vatios, es decir, que el switch debemos tener 168 vatios de presupuesto POE. Por consiguiente, ya tenemos aquí un diseño número 1, tenemos un switch TPE 224WS, muy usado, muy implementado en redes de biovigilancia, porque tiene puertos de 10-100 megabits por segundo, ideal para conectividad de cámaras 10-100. Sus puertos son PoE de 15.4 vatios, las cámaras consumían 7 vatios, no hay ningún problema. Y esta switch tiene un presupuesto de 193 vatios y necesitábamos 168, hasta ahí sin problema. Los puertos de uplink son puertos gigabit, entonces vamos a sacar 72 megabits por segundo y el puerto es giga, 1000 megabits por segundo sin problemas. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera solución sin ningún inconveniente. Segundo escenario, 144 cámaras, cámaras de 5 megapíxeles, es decir, aproximadamente en un switch de 48 puertos, 240 megabits por segundo. Si es un switch de 24 puertos, pues sería 120 megabits por segundo, ¿no? Y digamos que las cámaras tienen un consumo a nivel de clase 3 de 15.4 vatios, es decir, los 740 vatios. Por consiguiente, podríamos tener este tipo de solución. Tener un switch multigigabit como switch principal. Este switch actualmente lo tiene el lince comercial disponible, el TEG 30102WS. Puede ser un switch de core, un switch principal, aunque sea WS, puede ser un switch principal, porque sus 8 puertos son de 2.5 gigas. Es decir, aquí ya tenemos prácticamente nuestros 40 gigabits por segundo. Y tiene ranuras SFP gigabit o de 10 gigas, se pueden llegar a comportar. Es decir, que este switch tiene 80 gigabits por segundo de conmutación. Puede ser un equipo súper robusto dentro de una red. Y allí podemos conectar por cable, por cobre, los switches de 24 o 48 puertos llevando todo ese ancho de banda de las cámaras. Y la salida del puerto, no hay problema, porque si el puerto es de 2.5 gigas, sin ningún problema vamos a sacar esos 720 megabits por segundo. Entonces ya tenemos nuestro diseño número 2 a nivel de implementación. Y tenemos un último escenario que sería 240 cámaras IP. Entonces, en este caso, esas 240 cámaras, digamos que son de 8 megapíxeles, ¿no? Porque si empezamos a disminuir el tipo de megapíxeles, la resolución de la cámara, pues, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener menor ancho de banda. Entonces, digamos que son cámaras de 8 megapíxeles, es decir, 8 megabits por segundo, por 48 nos dan los 384 megabits por segundo. En este caso, ¿qué tenemos? Presupuesto de 740 vatios en consumo de las cámaras. Por consiguiente, si pasamos nuestra solución, tenemos aquí switches de 48 puertos, podemos detener de 24, pero nos pedían 48 cámaras por switch, ¿no? Entonces, switches de 48 conectados por fibra óptica a un switch principal. En este caso, tenemos conectividad por fibra óptica a nuestro switch principal con sus respectivos slots SFP. La ranura del switch es gigabit
¿Qué quiere decir? Que sin problema va a recibir los 384 megabits por segundo. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que al momento de sumar todo el ancho de banda de los switches nos da 1920 megabits por segundo, es decir, casi 2 gigas. La salida del switch es de 1 giga. Es decir, que a la salida del puerto del switch ya tengo cuello de botella. Ya empezamos a tener problemas hacia el servidor. Por consiguiente, para evitar esto, podemos conectar la segunda tarjeta de red del NVR o servidor al switch y hacer un balanceo de carga, 1 giga por cada extremo. Pero bueno, digamos que vamos a usar el switch de 2.5 gigas y vamos a hacer la solución en cobre. Entonces cambia el escenario. Ya no hay problema en la salida del puerto del switch porque el puerto es de 2.5 gigas. Sin problemas puedo sacar los 2 gigas de tráfico. El problema ahora lo vamos a tener a la llegada del NVR, porque el NVR tiene puerto gigabit y le estoy enviando 2 gigas. Entonces ahí ya empezamos a tener nuestro cuello de botella y necesitaríamos que el NVR tenga un segundo puerto para hacer nuestro balanceo hacia el switch y sería 1 giga por cada extremo. Entonces esta es la necesidad de poder validar el ancho de banda que vamos a tener en cada uno de los switches hacia el switch principal y hacia nuestro servidor o NVR. Me hacía una pregunta, sí, la presentación, el video se les va a estar compartiendo, pues para que lo tengan allí. De igual forma, en este momento, pues, tengan en cuenta mis datos de contacto, por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud durante sus instalaciones, implementaciones, con mucho gusto me pueden escribir al correo o.martinez@trendnet.com o escribirme a mi WhatsApp o llamar a mi número telefónico. Importante, aclaro, cuando vayan a buscar un modelo de switch de Trendnet, no lo hagan en Google, les recomiendo. ¿Por qué? Si ustedes escriben en Google TPE, por ejemplo, 2840WS, que es un switch, y por lo general siempre seleccionamos el primer link que nos aparece. Y ustedes abren y dicen, pero es que este switch dice descontinuado, Oscar. ¿Qué nos están ofreciendo? No busquen los modelos directamente en Google. Búsquelos directamente en la página de Trendnet, www.trendnet.com. Allí ustedes pueden acá tener un Product Selector, separan en productos sin dar clic y les va a desplegar todos los dispositivos que podemos llegar a tener. En la opción de PoE, por ejemplo, se van a conmutadores PoE y les va a aparecer el listado de switches que ustedes, dado el caso, van a necesitar. Hay un Product Selector. Ese Product Selector ustedes pueden seleccionar la cantidad de puertos, tipo de puerto principal, si lo necesitan administrable o no administrable. Por ejemplo, acá yo quiero decir que sea industrial, entonces me va a filtrar los industriales. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene nuestro Product Selector. Y los switches, búsquenlo, si saben el modelo, directamente en el buscador de nuestra página. Y aquí les aparece el modelo reciente, EPE2840WS. Como pueden ver, cambia bastante al que buscamos en Internet. Incluso acá les dice, la versión 1 está descontinuada. Por favor, fue reemplazado por la versión 2.1. Si le doy clic, me aparece la versión reciente. Entonces tengan en cuenta esto. De igual forma, como les comentaba, la idea es que puedan realizar sus respectivas consultas o inquietudes a nuestro dato de contacto o con su respectivo ejecutivo de cuenta a nivel de lince comercial. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud en este momento de la charla dada. Si los temas quedaron claros, en este breve espacio vamos a dejar para sus consultas. Si no, de todas formas los invitamos para que puedan escribirnos ya en sus respectivos proyectos o temas de postventa que lleguen a presentar. En este momento les cedo la palabra entonces a Carolina Torres, la ingeniera, a nivel de lince comercial. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que el tema haya sido de interés. Quedamos muy atentos a sus inquietudes. Quedamos pendientes de compartirles la presentación como lo mencionaba Oscar.
Y si tienen alguna inquietud o requieren acompañamiento en el desarrollo de sus proyectos, quedamos muy atentos, tanto Oscar Martínez como mi persona, para darles asesoría y acompañamiento. Un feliz resto de día. Muchas gracias a todos, les deseamos un excelente día, por favor cuídense y los estaremos invitando a nuestros próximos eventos. Muchas gracias y un excelente día. Hasta pronto.